está bien. Estamos ahora, son las 8, las 20 y 10 minutos. 84. Díganle el grupo 84. Les voy a pedir un favor muy especial, ¿sí? Estoy convencido de que la disciplina acá obviamente aflora. Les voy a pedir mucha disciplina, que es muy importante. La disciplina es un término amplio. Es un término que tenemos que saber amar y saber en hora. Disciplina en el estudio, de poder también llegar a tener conocimientos de lo que el docente les va a enseñar. O sea, no soy invitado por si acaso. Soy docente titular de la universidad, he dedicado 15 años en la Universidad Católica, o sea, tengo una experiencia, dicto por el posgrado en universidades, pero hasta ahí no va a ser currículo, no quiero darles más con respecto, ¿no? Currículo. El compromiso es enseñarles de tal forma que pese al tiempo que ha transcurrido, a la conclusión de este año, quisiera que todos ustedes ya sepan tramitar los procesos penales. Sí, porque lo que se quiere es eso, que ya tengan las herramientas necesarias, que puedan ustedes tener su estudio jurídico, y lo que queremos es generar ingresos económicos. Eso es lo que queremos, ¿verdad? Pero solo eso podemos conseguir siempre y cuando nosotros tengamos interés en la asignatura y poder llegar realmente a adquirir las herramientas y los conocimientos para poder establecer. Vamos a elaborar un cuaderno de investigación. Tenemos que hacerlo necesariamente, ¿no? Nos exige la asignatura como es forense penal. Yo en la Católica dictaba forense penal. Procesal penal, derecho penal 2, tipos penales, no teoría del delito, quiero llamar a ustedes, sí. Tengo un estudio jurídico también, o sea, tengo mi laboratorio, no soy realmente únicamente teórico y dejar por otro lado. Yo creo que todos los docentes deberían tener su estudio jurídico de tal forma que lo que litigan vengan y enseñen de acuerdo a la doctrina y dogmática penal. Porque si no tenemos esas herramientas es complicadísimo, les digo, complicado. Por favor, vayamos viendo. Lo primero que voy a hacer es darles mi nombre, ¿sí? Y mi número de celular, por si acaso. No tengo yo ningún tipo de, por decirle, no, mi teléfono, cuando uno le pide al fiscal su teléfono, no, yo no doy el teléfono a la asistente, no quiere dar. ¿Por qué? ¿Por qué no da? Si no le damos el teléfono para que puedan realmente ser insultadas a ellas, ¿no? No es así. Mi nombre es así sencillito. Voy a colocar aquí abajo. Eso es. Con la experiencia que tengo, resulta que hay profesionales, abogados, que da vergüenza decirlo así. Da vergüenza. Porque tú cuando te puedes hablar con este profesional, siempre ingresas a hacer un sondeo tal vez, preguntarle, a ver, ¿qué materia ha sido más difícil en materia penal? En tal materia te dice, ¿quién ha sido docente? No sé quién ha sido docente. Es complicado. Entonces, mínimamente tienen que saber, no es nada difícil tener que memorizar un nombre, como saber, ¿cuál es el nombre del fiscal? Ah, no sé cuál es el nombre del juez, no sé. No puedo contestar, por eso no sé. Y vamos a ir cambiando nosotros, porque es lo que quiero. Yo en la Católica hace más de 20 años que ya tengo este método que recién está queriendo implementar acá, que la práctica debería enseñarse desde el primer año. Desde el primer año. Por una parte, yo no necesito que me saluden buenas noches, no. Lo que vamos a hacer nosotros es aprender latinismo. Latinismo. Nos vamos a saludar en latín. Pero esto de latín implica, obviamente, tener que utilizar nosotros en nuestras audiencias orales. Porque tienes que aprender a fundamentar tus audiencias de alegatos iniciales o conclusiones también, lo tienes que hacer obligatoriamente, porque uno de los principios que se rige en el juicio no es otra cosa que el principio de la oralidad.
al margen de otros principios. ¿Correcto? Así es. ¿Vamos a dar examen? Por supuesto que sí, yo siempre respetando el calendario académico. Sé que hay otros docentes que han recibido el examen, qué sé yo, pero ellos con su rollo, nosotros tenemos que formarnos de otra manera. El respeto ante todo, porque aquí estudiamos leyes. Si no respetamos leyes, entonces vamos a estar así como ocurre hoy en día en la ciudad de La Paz, ¿verdad? Es una falta, obviamente, tal vez, de respeto a las normas. No estoy haciendo política, por si acaso. Soy totalmente apolítico, no me gusta. Pero sí me gusta orientar a las personas. No sé si ustedes han escuchado o les han enseñado esto que es parte del proceso penal, el principio del non bis in idem. Pregunto, ¿les han enseñado? Sí. ¿Sí? ¿Qué? No dos veces por el mismo hecho. Ya. Pero no siempre por ahí, sino que se trata de una persecución única que está establecido en el artículo 4 del Código de Procedimiento Penal. Pero tiene sus características estas, ¿verdad? Entonces, como ya conocen ustedes, veremos otro relativismo, porque no amerita realmente seguir caminando por lo ya trajinado, ¿no? No sé si les han enseñado lo que es la jura novicuria, por ejemplo. También les han enseñado, ¿verdad? ¿Qué implica esto de la jura novicuria? El juez es conocedor de... ¿Pero? El juez es conocedor y sabe. Ajá. Es un aforismo que se entiende que el juez conoce el derecho. Y uno puede indicar también, señor juez, yo no necesito citarle a usted sentencias constitucionales ni otros supremos, porque ligeramente este principio, ¿no?, de la jura novicuria. Pero tengo que tener yo la seguridad para poder, de alguna manera, transmitir estos conocimientos. Como es hora, por favor, cierre la puertita, aunque se molesten, hay necesidad de disciplinar. Esta no es una iglesia, ¿sí? En una iglesia entras, sabes, y puedes hacer lo que quieras. Aquí no. Aquí entras y te quedas, por favor, y atendemos con esto. Doctor, con respecto al ingreso, ¿va a tener un tipo de tolerancia o vamos a directamente a 8 de la noche ingreso? ¿Perdón? ¿Algún tipo de tolerancia al ingreso vamos a poder quitar? A ver, yo estaba pensando sobre el horario, porque la verdad es que el horario, se supone que muchos de ustedes trabajan, ¿verdad? Pero no trabajan hasta las 8 de la noche. Otra cosa, de las otras asignaturas en otro horario, esa gente sí, el tráfico vehicular, una cosa y otra cosa, hay una tolerancia de 10 minutos, ¿no? Acá también vamos a dar una tolerancia de 10 minutos y vamos a hacer así a la antigua una hojita, una foja que se llama no hoja, una hojita con asistencia de todos ustedes que la entregan para que yo pueda también de alguna manera considerar la asistencia en el momento de hacer la calificación de los exámenes. Voy a salirme del examen por si acaso un poco de lo tradicional, les diré. Me voy a salir un poco de lo tradicional. Y va a ser tal vez para ustedes una sorpresa, pero no me estoy inventando algo que vaya a dañar en lo que corresponde a los derechos de ustedes. No, no les puedo tampoco adelantar en este momento. No les puedo porque no tiene ninguna eficacia, te voy a decir, si es que yo les puedo adelantar en este momento. Entonces, el examen vamos a recepcionar. ¿Qué tal si recepcionamos tal vez el jueves? ¿Puede ser de esta semana que viene? Yo generalmente no consulto, pero como estoy ingresando recién en esta primera clase, prefiero consensuar, ¿sí? Consensuar. ¿Podría ser el próximo lunes tal vez? Entre esas dos fechas, estamos en el marco del calendario académico. El examen sería de todo lo que hemos empezado con el doctor. Sin duda que sí, sin duda que sí. Es que sabe que, doctor, justamente me permito yo hablar. Mire, doctor, nosotros, por ejemplo, con el doctor hemos pasado tenemos integridad, pero hay, ¿cómo le puedo decir? Usted sabe que el proceso penal, ¿no? Partes. No sé, perdón. Entonces queríamos iniciar tal vez desde el inicio, por ejemplo, ¿cómo hacemos nuestro estudio de la integridad? ¿Cuáles son los elementos de nuestra integridad? Y luego pasarlos así. No se preocupe. Va a ver usted que las cosas no ha habido un ápice de un acto arbitrario mío en lo que respecta a sus derechos. Ni un ápice. No me gusta cometer esto.
Ni siquiera le he dicho al doctor Arandia, a ver, indícame qué es lo que han avanzado. No necesito. Tengo mucha experiencia, o sea, para el examen ustedes se van a dar cuenta, así, había sido este asunto así, o sea, tranquilos, estudio lo que han estudiado con el doctor Arandia y yo voy a seguir, obviamente, incrementando, avanzando, añadiendo otros conocimientos más. ¿Ya? Entonces ya hacen una listita ustedes para que le entreguen a la salida. ¿Controla el doctor con la asistencia? Sí. Yo creo que sí, hay que controlar. Aunque nos critican a la antigua, no, el que quiere viene acá, te les libre, no es así, jóvenes. Aquí tiene que haber disciplina necesariamente. Si queremos formar parte, obviamente, de un grupo de nuevos profesionales competentes. Con esa introducción vamos a hacer lo siguiente. Esto me hace recuerdo algo. He tenido el privilegio de inaugurar la primera sala forense en Bolivia, que lo hemos inaugurado en la Universidad Católica Boliviana. Una réplica de lo que era el Tribunal Departamental de Justicia. Y teníamos el martillete, teníamos todo. Teníamos después ciudadanos ahí. Era interesante, jueces técnicos, legos, porque el sistema así es como ingresó, obviamente. Y asistieron vocales, fiscales, abogados. Fue interesante, fue todo un éxito. Había acá un docente, el doctor José Luis Bautista, por ejemplo, ¿no? La vez que me veía penalista por excelencia, la vez que me veía me decía, doctor, mis respetos, qué bien preparados son, qué bien preparados. Claro, yo vine obviamente, o vengo tal vez de dos escuelas. Una escuela que es del sistema inquisitivo, que es el Código de Procedimiento Penal de 1973, y el otro que es la Ley 1970, la que tenemos ahora, ¿no? Que es totalmente distinto. Este Código de Procedimiento Penal responde a un sistema acusatorio adversarial. Y eso es lo que nosotros vamos a llegar a aprender. ¿Sí? Vamos a llegar a aprender. Vamos a hacer la teoría, refresco de memoria, y también vamos a hacer la práctica, porque forense es práctica, pero si no conoces teoría no vas a poder practicar, va a ser muy difícil, tal vez. Va a ser muy difícil. Derecho penal, hay que tomar en cuenta que está dividido en dos partes. Por eso decimos que el derecho penal tiene dos partes. Uno que es en lo que respecta a las faltas. Voy a abreviar por contravenciones, si quieren. Contravenciones. ¿Sí conocen ustedes? Faltas y contravenciones. Por un lado, y por otro son los delitos, ¿verdad? A esto denominamos nosotros en la teoría una división bipartita. Faltas y contravenciones. Nosotros tenemos en Bolivia un código de tránsito donde existen faltas y contravenciones, ¿no? Que nada tiene que ver con respecto a los delitos. Los delitos están obviamente en la segunda parte del código penal boliviano, ¿no? Yo les pregunto, y no sé, no voy a preguntar a ver usted, que si yo, porque no me gusta victimizar, tal vez le pregunto, no va a responder, se va a estresar y se va a suicidar, y lo que no quiero es eso. Sí, lo que he venido únicamente es a enseñar y no aplazarlos. Ustedes se van a aplazar, yo no los aplazo. Y tengo una conciencia muy fuerte de que quiero, obviamente, de acá que me salgan 10 abogados o 5 abogados, pero distintos, porque abogados hay cualquier cantidad. Y no quiero eso. Quiero formar abogados de calidad, obviamente, en esto. Si yo pregunto, la pregunta es para todos. ¿Cuántos delitos tiene el Código Penal? 109. 300. Usted ha sido mi alumno, ¿no? ¿Creo? ¿Qué apellidas? Amani. ¿Ha sido mi alumno, creo, en Derecho Penal 2? Sí. Sí, ¿no? O sea, no recuerdo lo que yo le enseñaba. Resulta, estimados cuasi colegas, que el Código Penal no tiene ningún delito. No diga así, había un investigador de narcóticos por ahí, dijo, movió su cabeza, ¿no? Yo sigo explicando si movió su cabeza. Le dije, con todo respeto, ¿por qué mueve su cabeza? Dígame,
No, ¿cómo va a decir usted que no tiene delitos? No tiene delitos. ¿Verdad que no tiene delitos el Código Penal? Si ustedes revisan y encontramos en el artículo 109, traición a la patria. Es un tipo penal, no es delito. Exacto. Es una infracción. No hay, obviamente. No hay delito. Otra cosa es que en la praxis, cuando uno formula una denuncia, una querella, uno dice por el delito de, ¿no? Claro, es que la presunta víctima no va, obviamente, a presumir que es presunta, sino que ella es víctima, está convencida de que es una víctima, ¿no? Para que exista, obviamente, un delito, ustedes saben que tiene que existir necesariamente, inequívocamente, el cumplimiento del artículo 365 del Código de Procedimiento Penal, que nosotros es una sentencia condenatoria inatacable. Cuando decimos una sentencia condenatoria inatacable, implica que es ejecutoriada. No puedes ya interponer ningún recurso, ningún medio de impugnación. Por eso es inatacable, no puedes atacar. Ahí recién estamos convencidos de que sí, Pablo Escobar había cometido el delito y por eso se lo ha sancionado. Porque si hay una sentencia absolutoria, de acuerdo al artículo 363 del procedimiento penal, implicaría que no ha habido el delito, ¿verdad? Porque para que exista el delito tiene que concluir elementos positivos como es la conducta, la tipicidad, la anticuidad y la culpabilidad. Tiene que existir. ¿Les gusta este método de enseñanza? ¿O no? Si no, cambio y me voy por otro lado. Me está bien y se acabó el asunto. ¿Vamos bien? Sí. Perfecto. Ustedes saben que el derecho penal es de hecho, no de tipos penales, ¿no? ¿Verdad? Doctor, disculpe, ¿por ese penal? ¿Perdón? ¿Por ese penal? Sí, por ese penal. 84. 84, el ¿Qué mismo. estaba pasando? Seguro, casi. Sí, gracias, doctor, disculpe. Sí, pero la próxima clase me llega en hora. Doctor, es que yo estaba en el otro curso y recién me enteré. No, por eso, no se preocupe. Sí, sí, La doctor. próxima clase nos vemos en hora. Gracias, doctor. Ya, no, usted es muy gentil. No, entonces vamos por este lado. No sé si a ustedes, por eso he dicho, esta clase lo que voy a hacer es dedicar únicamente a un refresco de memoria. No puede ser que existan algunas cositas que no están y luego obviamente podríamos ver que sí les falta y podemos ir completando tal vez. ¿Alguien me puede decir, alguien de ustedes, cuáles son las formas de promoción de la acción penal? Antes de olvidarme, vamos a hacer lo siguiente, ya, del saludito, obviamente. Del saludito. Así. Porque esto nos sirve para los alegatos de la audiencia de juicio. Jure de jure. Señor juez, lo que acabamos de hacer el desahogo de las pruebas acredita jure de jure. Si el juez entiende el derecho, seguramente le va a entender. Jure de jure implica obviamente que no amerita prueba de contrario. No amerita prueba de contrario. Y el jure tanto es al revés. Permite o amerita prueba de contrario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nos vamos a trasladar mentalmente al día jueves que tenemos clases. Si no tenemos clases miércoles y jueves, no tenemos ninguna incompatibilidad con nuestras materias acá, ¿no? Entonces, vamos a hacer una práctica. A ver. Y egresado, y les saludo. Buenas noches. Así no sirve. Así no sirve. Más fuerte, porque es parte del oratorio. Buenas noches. De nuevo, buenas noches. Y no vamos a ir por el jus tanto. Buenas noches. Gracias. Un poquito más, por favor, porque el método de la repetición es muy importante. Buenas noches. Gracias. Eso vamos a hacer un saludo de unos 2 segundos.
semanas. Después cambiamos otro y así, cuando concluyen ustedes por lo menos van a conocer unos 20 latinismos, que no es únicamente para decir por decir, sino que necesitamos para poder nosotros tener un vocabulario jurídico, porque el derecho penal tiene nombres. Y a través de eso transmitir entonces ante la autoridad competente. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuáles son las formas de promoción de la acción penal? Le he preguntado. Son 4: denuncia, querella. Sí, pero así no. Así no. Yo no estoy con mi código. Y no va a haber usted utilizar mi código, por si acaso. Ni en Derecho Penal 2, ni en el procedimiento penal, no utilizo. Eso está acá, y lo tengo que tener acá. Sí, porque el examen no me va a dar así. Con todo respeto, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir, sin necesidad obviamente de contaminarse, cuáles son las formas de promoción de la acción penal? Acción directa. Vamos a colocar ejemplos que es muy importante. ¿Lo conocen ustedes al alcalde de Cochabamba? ¿No? Manfred Reyes Villa. Él está por acá, por la plaza Azul. Sí. A las 21 horas del día de hoy está por ahí y de pronto ve que 2 estudiantes están sacando la mugre. Uno de ellos a la Mike Tyson le muerde la oreja y se lo lleva obviamente como si fuera un anticucho, que tiene hambre, qué sé yo. ¿Ese hecho constituye delito o no constituye delito? ¿Qué delitos? Gravísimos. ¿Y ese alcalde está obligado a denunciar? Sí. ¿Está obligado o no? Sí. Es un Es un delito de error. ¿No les han enseñado a ustedes a razonar acá en la universidad? Porque todo es cuestión de razonamiento también. Derecho es pura lógica. Yo no lo veo que sea difícil. No sé si será por el tiempo que estoy obviamente metido en el estudio, todo. Yo no veo mucho. Pero hay que tomar en cuenta, y luego vamos a dar la respuesta por acá, viendo con relación a la promoción de la acción penal. Cuando alguien se refiere a la promoción de la acción penal en Bolivia, les choca porque son términos que parece que no son habitualmente utilizados. Y ese, nunca, gracias, muy gentil. Y ese es un problema. Pero lo que tienes que hacer es conocer, a través de otras palabras también, que te dan obviamente lo mismo. O sea, no podemos quedarnos con el lenguaje boliviano. ¿Sí? Esto es muy común que se utilice obviamente en la legislación colombiana, la peruana, la mexicana, en la Argentina, ¿no? Al margen de ello, pertenezco a un grupo de estudio, ¿no?, de la Argentina, Diálogo y Debate, donde están únicamente jueces y fiscales. Soy medio privilegiado, creo, porque me invitaron y participo en ese grupo. Entonces, para poder entender, promocionar una acción penal implica tomar en cuenta que son 4, ¿verdad? La más común, ¿cuál es? Denuncia. La denuncia, ¿verdad? La denuncia. Hay 2 tipos de denuncia. Sí. Pública. La verbal y la escrita, ¿verdad? Verbal y escrita. ¿Cuándo la verbal y cuándo la escrita? Porque no es igual. ¿Cuándo se hace una denuncia verbal y cuándo se hace una denuncia escrita? Creo que los ha agarrado por este lado, ¿no? Una escrita cuando se hace una querella. La verbal. No puedes confundirme denuncia y querella. Imposible. Eso es como la gasolina boliviana, ¿no? No puedes. A ver, para entender de la denuncia, ¿sí? Verbal, vamos a ir por este lado, verbal. Algo pasa con este marcador, es muy bien estafado la señora de allá, voy a interponer una denuncia por el 335 y de esa manera vamos a practicar la denuncia verbal. La denuncia verbal solamente se la puede efectuar, realizar, y te lo va a admitir obviamente la policía. En este momento, si existe un hecho flagrante, 230 del Código de Procedimiento Penal, flagrancia. Pero yo tengo que saber obviamente cuándo hay flagrancia, ¿no? Porque si no sé cuándo hay flagrancia,
complicado. ¿Alguien me puede decir cuándo hay fragancia? ¿Alguien podría decirme? No. Gracias. ¿Alguien puede decir cuándo hay fragancia? Cuando se lo ve o se lo agarra cometido el delito. En el momento que está cometiendo el delito. De la acción. Cuando se lo chapa, ¿no? Gracias, muy bien. Buenas. ¿Saben lo que es investigación preliminar e inteligencia preliminar? ¿Quieren saber? Claro que sí. Vamos a saber, vamos a aprender ahora. Cuando se refiere al 230 a la fragancia, hay que tomar en cuenta que de acuerdo a la doctrina existen tres tipos de fragancia. La fragancia directa, la cuasi fragancia y la fragancia presunta. ¿Les han hablado de esto? No. ¿Cuál pues? Yo no voy a criticar a nadie, por si acaso. Nada que ver. Omar es muy amigo mío, lo considero un profesional muy excelente, obviamente, competente, ético, que muchos no tienen ética. Fragancia directa debemos entender cuando el sujeto activo del delito es sorprendido y aprendido en el momento de la conducta no permitida por la ley. No permitida por la ley. No se va a molestar si yo les enseño ciertas cosas donde hay muchos errores cuando ustedes se expresan, hasta los abogados. Y yo no puedo quedarme calladito y se acabó, no. Y no me odien tampoco. Más bien quiero hacerme querer como ustedes digan, eso yo quería realmente que nos enseñen porque es para beneficio de ustedes. Cuando se refiere, por ejemplo, ¿no? Y dice, resulta que mi cliente, así habla, ¿no? Conmigo no va a hablar así de cliente. Para mí no hay clientes, por si acaso. Yo no soy comerciante. No vendo carne, no vendo lechero, no vendo nada. Porque ni soy peluquero. Cuando lo vea mi cliente, término genérico, en materia obviamente jurídica es patrocinar. No hay otra cosa, patrocinar. Yo soy abogado patrocinado. La persona es el patrocinado, no es mi cliente. ¿Correcto? Patrocinado. Entonces acá, la fragancia directa implica entender que el sujeto activo del delito ha sido sorprendido, aprendido, si quieren ustedes, en el momento de la comisión del delito. La cuasi fragancia, cuando el individuo es aprendido con los instrumentos de haber cometido delito o con los que iba a cometer delito, tal vez. Claro, cuando decimos con los que iba a cometer delito, estamos frente tal vez a una tentativa, ¿no? Artículo 8 del Código Penal, 8 con respecto, no sé, a cualquier otro tipo, dependiendo cuál era la intención del sujeto activo del delito, porque tenía una intención, robar, matar, violar, no sé, pero ahí es ese tipo de intención. Pues la tentativa, el que realizare actos idóneos, ¿no? Y no lo consumare por circunstancias ajenas a su voluntad. Nos tiene que haber. Por eso es cuando lo sorprendieron a este individuo con su maletín, con cierto tipo de instrumentos que cometió el delito o con los cuales iba a cometer el delito, tenemos una cuasi fragancia. Y la fragancia acá la fragancia directa, cuasi fragancia y la fragancia presunta, ¿no? Presunta. Está en el mismo artículo 230 del Código de Procedimiento Penal, porque el tipo no se deja chapar, ¿no? Claro, es un lenguaje esto no medio peruano, no se deja chapar, no se deja obviamente aprender ese sujeto, huye. Entonces en esto, cuando huye, el Código de Procedimiento Penal de 1973 establecía 72 horas, lo agarrabas, entonces había fragancia. Hoy en día, en nuestra ley 1970, no existe obviamente plazo. El único requisito de la condición es que sea el perseguido. Yo puedo entonces demostrar que huyó de acá con el coche de acá de la plazuela Sucre, se fue obviamente a Villa Tunari, claro, cuando el camino está expedito, ¿no? Se fue tal vez hasta Montero, se fue a Santa Cruz, se fue por allá, qué sé yo. Es posible que me demore una semana, 10 días, pero
lo agarro, eso ya es flagancia. O sea, es mucho más eficaz hoy en día a efecto de llegar a sancionar, criminalizar cierto tipo de conductas que hacen daño mucho a la sociedad. Ahí está entonces. Si hemos entendido esto, podemos entender también que la denuncia verbal va entonces por el artículo 230 del Código de Procedura. Creo que no es problema del marcador, creo que es problema de pizarra, ¿no? 230, ahí está. Entonces, en esos casos, y aquí vamos a incorporar algo que ustedes saben, no quieren escuchar seguramente muchos, pero estoy obligado a mencionarlo, la famosa Ley 348. 348, ¿verdad? Acá. Cuando se trata de tipos penales, en la ley que están contenidos en la ley 348, eso implica tomar en cuenta que puede la persona ir y denunciar. Hace 500 años fui violada, ahí está la policía y el policía me recepciona y ahí está. ¿Correcto? ¿Hay casos así? Claro, que no serán 500 años, pero he conocido muchos casos que hace 15 años, hace 12 años, es complicadito, esto, no vamos a entrar, pero va a ser casuísticos y hacer un análisis por ahí. Entonces ya tenemos identificado que una forma de promoción de la acción penal había sido mediante la denuncia, ¿sí? verbal. Si pasan las 24 horas que no sea los tipos penales de la 348, tenemos aquí el problema. ¿Sí? No te van a recepcionar. No te van a recepcionar. La denuncia escrita. Esta denuncia escrita está, por si acaso, amparado en el artículo, porque no citamos artículos, estamos perdidos, ¿sí? 284. Lo siento mucho a pesar de que no está en condiciones, vamos a pedir que votamos, porque no está bien esto. 284, la denuncia. Y la denuncia también, sin duda, hay que tomar en cuenta que no es obligatoria la denuncia. La persona que ha sido víctima de violación no está obligada a denunciar, por si acaso. Víctima de robo no está obligada. O sea, ninguna persona está obligada a denunciar. Por ello dice el 284. La persona que tuviera conocimiento de la comisión del delito podrá denunciar. La palabra podrá es que tiene obviamente esta posibilidad. Si quieres, lo haces. Si no quieres, no lo haces. Hay una facultad de discrecionalidad. Es discrecional. No estás obligado, obviamente, a denunciar. Y esto pasa por el artículo 14, parágrafo 4 de la Constitución Política del Estado, que les recomiendo que se aprendan de memoria por el bien de ustedes más. ¿Qué artículo dicho, doctor? Establece que en el ejercicio de los derechos, ninguna persona está obligada a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden ni a privarse de lo que están no prohibidas. Si aparece entonces un policía abusivo, tendré que citarle este artículo, ¿verdad? Si me quiere obligar a hacer algo, que me quite los pantalones, por decirle, no es un ejemplo. No estoy obligado, porque la Constitución, tratados, convenios internacionales y las normas internas me obligan nuevamente a realizar determinados actos, por eso está en el capítulo de las jerarquías constitucionales. ¿Correcto? Pero hay denuncias obligatorias, que es muy distinto, y lo establece el 286 del Código de Procedimiento Penal, denuncia obligatoria, 286. Creo que mi marcador estaba mejor, señora. ¿Podemos cambiar? Oh, qué bueno este marcador. Este es mío, por si acaso. No es problema del marcador, sí es el remite. Estándar. Alguien que consume alcohol, tal vez me puede ser El hecho de que haga una broma no quiere decir que tenga que esto convertirse, por decirlo, en una situación. No, que nos tenemos que relajarnos un poquito, sí, nos vamos a relajar, no hay ningún problema. Aquí viene cuando había planteado el problema de Manfred Reyes Villa. Y aquí hay que tomar en cuenta para los futuros asesores de las instituciones, sean públicas o privadas, no importa, que establece claramente que todo funcionario público
que tuviere conocimiento de la comisión de un delito en el ejercicio de sus funciones, está obligado a denunciar. Si es que no denuncia, eso es delito para el que no denuncia, que es omisión de denuncia. Para conocer el procedimiento penal, tengo que conocer el Código Penal, porque si no, no funciona. El procedimiento penal no funciona si no. Entonces, cuando yo planteo, alguien responde y dice, si bien él ha visto, obviamente, es un funcionario público, pero no está en el ejercicio de sus funciones, porque es un aspecto determinante en el ejercicio de sus funciones. Eso es. ¿Tiene que cumplir la denuncia, el requisito? Sí. No tanto así como la querella, por decirles, ¿no? No tanto como la querella. Tiene que existir la denuncia que va a estar dirigida ante quién. ¿A quién se dirige una denuncia? ¿A quién fiscal? Fiscal de turno. Me va a decir completo, porque cuando dice fiscal, yo conozco a un fiscal general, a un fiscal departamental, a un fiscal de... ¿Sí? ¿Así es o no es? Si nosotros nos referimos entonces, que a veces en Roma digo el feo, no el fiscal. Alguna vez esos ingenuos estudiantes agarran el examen y me dicen el feo, me dice, ¿no? O en su defecto le coloco la jota del juez, digo el jodido y también dice el jodido hace esto, que sí, no es así. Yo lo digo únicamente para que se le creen un poco y nada más, para que puedan identificar, para darle una dinámica tal vez a la clase. Ustedes saben que en esto implica entender que el Estado boliviano, por supuesto, hay un estudioso realmente del derecho, un sociólogo, que se llama Max Weber. Max Weber dice que el Estado tiene el monopolio, obviamente, del jus puniens, que tiene el derecho de castigar. ¿A quiénes castiga? A los gobernados, a nosotros los castiga. ¿Por qué? Porque es una sociedad, el ser humano es eminentemente social, vivimos en sociedad, pero para vivir en sociedad necesitamos normas de convivencia social, a eso se llama el pacto social también, ¿verdad? Y tenemos que cumplirla, nos guste o no nos guste, para mantener obviamente una sociedad de vida organizada, tenemos que cumplir a través obviamente de lo que es la coerción, muy distinto a la coacción. Coacción es delito, coerción no. La coerción es una amenaza, es una amenaza. Para no dispararnos un poco, fíjense que cuando yo explico, lo que hago es obviamente transversalizar, no me quedo con un solo artículo, porque todos están obviamente girando alrededor de ello para poder enriquecer nuestros conocimientos y nuestra oratoria también. Entonces acá viene lo que es el funcionario público está obligado a denunciar en todos los casos siempre y cuando tenga conocimiento del ejercicio de sus funciones. Si no está en el ejercicio de sus funciones, no se aplica esta normativa. Entonces en la denuncia escrita dirigimos al fiscal. ¿A quién fiscal? Vamos a ir por acá. Como no escribe mucho, tal vez ustedes podrían escribir también, yo lo voy a abreviar para decir. Si queremos tener un buen título de una denuncia o una querella, que es una forma de producción de la acción penal, mínimamente tengo que conocer su estructura de la identidad, que es la denuncia o la querella. A ustedes les ha enseñado que existe un título, ¿no? ¿O no? ¿Sí? ¿Cuál es el título? La designación de la querella. No, esto no. Había sido fiscal de materia especializada en delitos aduaneros, medio ambiente, la vida, porque son divisiones. Si no conoces divisiones, no funcionas. ¿Cómo es? No nos ha explicado. No importa. No, yo no he venido obviamente a tomar el examen. Aquí obviamente lo estimo mucho y cuestiones. No, nada que ver. Olvídese. Lo que he venido es a enseñar nada más y no a inventar por si acaso. No les he inventado ninguna cosa. Ni escrito
¿sí? En la redacción de los memoriales. Porque hay jueces que no saben redactar, les digo así, fiscales no saben redactar. Entonces conmigo van a aprender obviamente a redactar, pero no así ese garabato, ¿ya? No así ese garabato. Pero podemos nosotros entender así. Fiscal de materia especializado en delitos, si quieres, patrimoniales. Lo más facilito. Patrimoniales. Y esto va en función, esta clasificación de los fiscales está supeditado en que el Código Penal también está dividido por títulos y capítulos. ¿Acaso no conocen ustedes, por ejemplo, un capítulo existe delitos contra el honor, ¿verdad? Y empieza con el 282, que había sido la difamación. 283, calumnia, 284. Y así podemos ir mencionando, obviamente, de esos tipos penales. No delitos, tipos penales. Pero estos son tipos penales de acción privada, que amerita otro tipo de tratamiento en lo que corresponde a su interprocesal. Es decir, al camino del recorrido del proceso, que es muy distinto. ¿No? Y eso también vamos a permitirles que puedan ustedes también adquirir conocimientos, ¿no? Entonces es un título, ¿no? Pero yo no me quedo ahí, les digo así, porque no es así, sino que fiscal de materia especializada en delitos patrimoniales de la Fiscalía Departamental de la bella ciudad de Cochabamba, ¿verdad? Yo cambio únicamente, si es Santa Luz de la Sierra, Oruro, La Paz, o que quieran llamar del departamento. Ese es un título que tenemos que utilizar nosotros de manera completa. ¿Sí? Ese fiscal de materia especializado está supeditado al fiscal departamental. Las impugnaciones, las objeciones o cualquier medio, ¿sí?, de reclamo a una decisión de parte del fiscal de materia especializado, lo vamos a hacer ante el fiscal departamental. Por ello va entonces esto completo. Alguien podría decirme tal vez, pero sin chanchulla, porque es bueno refrescar memoria, ¿cuál es el organigrama de la Fiscalía, del Ministerio Público, de la ley 260, que no es otra cosa que la ley del Ministerio Público, ¿verdad? ¿Cuál es el organigrama? Fiscal general. A ver, dice fiscal general, fiscal departamental, ¿qué? Fiscal superior y fiscal de materia. Ahí está, son los cuatro. No está contemplado en la ley 260 el fiscal asistente, porque hay fiscales asistentes también, pero no está comprendido en esto de la nomenclatura, sino que está reconocido a través de instructivos que emanan de la Fiscalía General del Estado Plurinacional. Entonces, si yo tengo un caso, por decir, de narcotráfico, de ahí fiscal de materia especializada en delitos de narcotráfico y pérdida de dominio, se llama. Pérdida de dominio. Si yo tengo otro problema, fiscal de materia especializada en delitos aduaneros y financieros. Si tengo otro comportamiento, otra conducta, fiscal de materia especializada en delitos de corrupción. Así podemos ir mencionando. Las divisiones es muy importante, porque si no conoces esto no sirve. No vas a poder obviamente tener que plasmar tus conocimientos. Y existe acá lo que se llama obviamente una suma, ¿no? Lo que es la suma. Ese había sido el título, aquí la suma. ¿Qué es la suma? ¿Qué es la suma? ¿Es lo contrario a lo que está? No, por ese lado. ¿Qué es la suma? Suma por algo dice, ¿no? El resumen. Hay distintas formas de poder ahí utilizar, etiquetarlo si quieren ustedes, ¿no? Puede una persona indicar, dice, incoa denuncia. Otro formaliza denuncia. Otro dirá únicamente denuncia, ¿no? Denuncia por delitos graves de violación. También otro lo hará, pues. No está prohibido. Entonces acá no existe, esto no son matemáticas para poder exigir y decir, no, yo quiero que siempre usted me haga así.
Esto sí, pero aquí en la suma no. En la suma ya existe, obviamente, de alguna manera, una flexibilización que tenemos que tener para poder entender mejor. Y ahí, abajito, ¿cuál es después de la suma? Después de la suma, ¿qué es? El número de casos, ¿no? ¿Sí? No, todavía. Porque esta causa es nueva y recién va a ingresar. Recién va a ingresar esto, por si acaso. Entonces acá viene la famosa, obviamente, esto, otro sí. Todos los memoriales tienen otro sí. ¿Por qué dice otro sí? Porque es una forma, es una hermenéutica que se utiliza en la redacción de los memoriales que implica, obviamente, fuera de lo principal, otras cosas más. Sí, y evidentemente en unos otros sí podríamos colocar inclusive la constitución del domicilio a través del abogado, efectos de las notificaciones y todo ello, ¿verdad? Y solo en la denuncia, solo en la querella o solo en la acusación, en cualquiera de esos tres tipos, ¿sí?, de formas de promoción de la acción penal, van las generales de ley del denunciante, del querellante o del acusador particular. Y no es difícil, ¿no? Nosotros vamos a adoptar, no con nombres propios, por favor, sino vamos a sustituir. Marcador azul me sirve, ¿sí? Luz blanca me sirve, puerta café me sirve, porque muchas veces se acostumbran y lo llevan esto tal vez a la chacota, ¿no? Alguien de aquí del curso tiene bronca al otro y le coloca el nombre y le aparece como violador, qué sé yo, y esas cosas no está permitido, por favor. Yo recuerdo en la católica, ¿no?, y es regla de experiencia, en materia penal, que es obviamente mi especialidad, hicieron uso de un nombre de un docente, que también estaba acá sacando, no voy a dar el nombre, obviamente, en materia civil, y no está bien esas cosas. Eso dice mucho de tu persona, y no te compliques, por favor. No sacas nada utilizando nombres de alguna persona en tus prácticas, en las prácticas. Y al margen de ello, de estar perdiendo el tiempo acá, porque es una pérdida de tiempo, lo que nosotros tenemos que hacer es recurrir a las fotocopias de lo que ya existe, las denuncias, las querellas, todo ello. Tenemos que hacer, estamos obligados, porque vamos a llegar a fraccionar un cuaderno de investigaciones. Ustedes saben que en lo que corresponde a ese poder punitivo de parte del Estado, lo plasmo obviamente en base a dos agencias, ¿no? Tampoco han aprendido esto de agencias, no sé qué será, pero son agencias. La agencia del Ministerio Público y la agencia del órgano judicial. ¿Verdad? Entonces, quien tiene el jus persiguiendi, el de perseguir a la persona, al individuo, por eso indicaba que es el feo, ¿no?, el fiscal, lo persigue. Él no sanciona, por si acaso. El que sanciona es el juez. Por ello es que este tiene un rol muy fundamental. ¿Cuál es? La de dirigir la investigación a través de sus dos brazos operativos. La policía y el Instituto de Investigaciones Forenses. ¿Verdad? Es en el Instituto de Investigaciones Forenses, IDIF, es donde se obtiene la prueba científica. Es la prueba científica la que obtienes ahí, no es otra cosa. Ahí están los peritos, dactiloscópicos, documentológicos, psicología. En psiquiatría no hay, por si acaso. No hay en psiquiatría, no existe. ¿No? Es eso lo que hace obviamente el fiscal. ¿Para qué? Para buscar que este otro órgano del Estado, esta agencia, sea el que tenga que castigar, tomando en cuenta, conforme establece el artículo 1 del Código de Procedimiento Penal, concordante con el artículo 117 de la Constitución Política del Estado, que ninguna persona puede ser condenada a pena alguna sin antes haber sido oída y juzgada previamente en un proceso legal, cumpliendo a través de lo que son los tratados, convenios internacionales, la Constitución Política del Estado y el propio Código de Procedimiento Penal. ¿Vamos bien? ¿Hay algo nuevo que estoy enseñando o no? ¿O es repetición nomás? No, doctor. ¿Ah? Hay cosas nuevas. Claro, tiene que haber. Sí, está bien.
No, tiene que haber necesariamente, porque yo estoy pensando con la cabeza de una persona, yo pienso con mi cabeza y mi información, ¿verdad? No es otra cosa. Todo es importante en el derecho, todo. No es cuestión únicamente, y no te aprendes de memoria, lo que tienes que aprender es a razonar, a interpretar todo. Le voy a dar 5 puntos al estudiante que me responda algo tal vez que sabe, no sé. Cuando tengamos que participar en clases vamos a adoptar el siguiente sistema, por favor, ¿ya? El que quiere participar, preguntar, levanta su manito y me va a indicar cuál es su nombre y su apellido y luego hace la pregunta, ¿correcto? Porque hay un problema acá en la universidad, les digo. Todos están ahorita acá, pero no se conocen. Parecen enemigos ustedes. Puede ser que alguna persona de acá necesita alguna ayuda, les digo. Necesita una ayuda económica, tal vez. Hay que ser empáticos, hay que ser solidarios. Pero ni siquiera lo conoces. Hay necesidad entonces de que ustedes se integren, obviamente, sean más sociales. Son asociales ustedes. No son obviamente, otros dicen, como si fuera sinónimo obviamente de delincuente, ¿cómo dicen? Antisocial. ¿Ah? No, antisocial. Antisociales. No seas antisocial, dice, ¿no? Pero eso es asocial, el antisocial se comete, obviamente, es delito. Entonces, de esta manera, a través de este método, podríamos fácilmente identificar a la persona, ¿cómo se llama y cuál es su apellido? Por lo menos para que nosotros podamos encontrar y decir, mira, resulta que esta persona necesita. No lo conoces, pero a través de este sistema de identificación y la participación, ya sabemos quién es esa persona. Y no porque sepa, sino porque hay necesidad siempre de colaborarnos los unos a los otros. Es parte realmente de las relaciones humanas. Pregunta. Exacto. ¿Cuándo se puso en vigencia plena el Código de Procedimiento Penal boliviano? Tienes que conocer todo, por si acaso. Todo. Haz de cuenta que estás de vacaciones en el Perú, en Chile, y de pronto te encuentras tal vez con algún colega, con algún estudiante, y te pregunta a ti, ¿qué le vas a decir? ¿Le vas a mentir? Derecho penal que dicta tipos penales, aunque no crean, esos estudiantes ya conocen cómo tramitar un proceso penal. Aunque no me crean. Si no, pregúntele a mamá. ¿Usted aprendió algo? No sé, no me lo diga, pero les enseño. Lo primero que hago es enseñarles lo que es el trámite de un proceso penal. Resumido, comprimido. ¿Para qué? Porque para mí ese es el terreno, la tierra. ¿Para qué? Para echar las semillas. ¿Cuáles son las semillas? Los tipos penales. Porque si no conoces los tipos penales, no vas a poder, si no conoces lo que es el procedimiento, no vas a poder obviamente tampoco llegar a interpretar correctamente las disposiciones, los tipos penales. Difíciles, no es tan fácil. Entonces coloco un conocimiento de un colchón de conocimiento que va a servir de amortiguación, de amortiguador. Si ingreso obviamente a la difamación del 282, por decirle, no, mira, ese es un tipo penal que su descripción es el siguiente, ¿no? El que de manera pública, tendenciosa y repetida divulgare un hecho o una conducta capaz de afectar la reputación de una persona será sancionado con prestación de trabajo. ¿Cómo tramitamos esto? El estudiante de Derecho Penal 2 ya sabe cómo tramitar, porque está dentro del abanico del artículo 20, que son tipos penales de acción privada. Es un trámite especial, de acuerdo al 375, el siguiente, que es eso lo que quiero enseñarles también a ustedes. Quiero enseñarles todo eso para que ustedes ya a fin de año le digan, oye, vamos a abrir una oficina, ¿no? Aunque eso es ejercicio legal de qué. ¿Cómo se llama ese tipo penal? No eres abogado, pero ejerces. Gracias. No te preocupes. Vayamos a la pregunta. El procedimiento penal preguntó la pregunta control. No, es parte del derecho penal, porque si no sean tipos penales no voy a poder acomodar aquí. La pregunta era ¿Cuál pregunta? No, claro. Hay una persona que es egresado de derecho de acá y resulta que abre su oficina y empieza a atender como abogado. Sí, se logra la profesión, ¿no?
A veces uno hace esas preguntas y luego yo lo aplazo porque no es verdad eso. Hay un tipo penal muy especial que se denomina el ejercicio legal de la abogacía. De la abogacía, específicamente para la abogada está ahí determinado, ¿no? ¿Cuándo se pone en vigencia entonces el Código de Procedimientos Penales? Mi nombre es Neil Lamir Cardaza Crispín, el doctor se pone en vigencia el 25 de marzo del año 1999. Entra en vigencia en marzo del 2000. Diga primero su nombre, porque si no entendemos así estamos complicados. Arias Ramírez Alejandra del Carmen. Su nombre. Alejandra del Carmen. Alejandra, gracias. Alejandra tiene derecho a la voz. Diga. No, si mal no me equivoco, se crea en 1999, pero entra en vigencia en 2001, en 31 de mayo, si me equivoco, para ser más específico. ¿Cuándo? 31 de mayo. 39 de mayo. 31 o 39 de mayo. 31. 31 de mayo. Ya. Esto no tiene por qué olvidarse, porque tienen ustedes en su código de procedimientos penales son fechas que no corresponden a la realidad, porque la única que puede determinar es la Gaceta Judicial. Y la Gaceta Judicial, entonces, para que tengan conocimiento preciso, tendrías que tomar en cuenta que es verdad. ¿Cómo apellidos me has dicho? Arias. En la lista me colocas más 5 puntos ahí, ¿ya? Hermoso. Incentivado y hay que cumplir. Este código de procedimiento penal ingresa en vigencia el 31 de mayo, así, ¿no? El 31 de mayo de 1999, y ustedes se encuentran en las disposiciones transitorias 2 años después, dice, 31 de mayo del 2001, vigencia plena. Vigencia plena. Es importante para mí, todo es importante. Todo es importante. Es parte de la cultura, del conocimiento del derecho. ¿Estamos aquí? La otra forma de promoción, bueno, aquí estamos con las denuncias, ¿no? Con la denuncia. Entonces, las generales de ley, ahí podemos colocar en mente papa rellena de la cama, ¿no? Mayor de edad, con cambio de identidad, estado civil, profesión, domicilio, ¿verdad? Y esto del domicilio es muy importante, porque si no colocas, no consignas adecuadamente, vas a tener problemas. Inclusive tienes que acompañar un propis, por ello es que entre paréntesis colocas propis. No voy a escribir por si acaso. ¿Sí? Vamos a utilizar un material en fotocopias para repartirles a ustedes, para que estudien en la casa, vengan acá, debatamos realmente porque de eso se trata. Esto no, estoy orientando, estoy explicando, claro que sí. Pregunto, ¿alguien tiene alguna facilidad de poder obtener este material? Yo no quiero utilizar el material en mi oficina, no quiero. Alguien pero podría tal vez proveerse, unirse de este material para poder socializar con el resto de los estudiantes. ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Usted? Sí. ¿Sí qué? Diga su ¿Qué nombre. fue? Mancilla Marcel. Michela. Mancilla Marcela. ¿Sí? Cuidado que me falle. Cuidado que una sola fotocopia nada más. Para el día jueves. Una fotocopia específicamente de qué, doctor. Ya. ¿De qué puede conseguir? En orden. Una denuncia. Perfecto. ¿Qué más? Eso. Perfecto. Está bien la denuncia. No puede conseguir otro más. Una querella. ¿Querella? Yo puedo conceder. Mi nombre es Ingrid López Espinosa, doctor. Perfecto. Disculpe. Querella. Sí, una querella. Ya. ¿Usted? Querella también. Querella también. No importa. Si son 2 querellas para poder contrastar. Pero siempre la crítica lo hacemos constructiva. Acá no es cuestión de que, este abogado, no. Eso no sirve. Eso no es ético. Y ese material solamente va a ser de estudio. No es cuestión que una reunión de amigos agarre y diga, oye, ¿sabes qué? Estamos analizando un caso de violación, había sido don Juan Pedraz, es un constructor, él tal vez conoce cuestiones, y eso implica un delito. Ojo.
es un delito. Por eso, este material que se utiliza únicamente para fines de carácter estrictamente académicos, bajo su exclusiva responsabilidad, el uso hacia afuera. Tenemos que aprender esas cosas. Muy bien. Tal vez se traiga otro material. Menos querella, menos denuncia, y vamos a ir viendo por otro lado. El otro, creo que ya conocen, no me voy a complementar acá. Ustedes saben que después de esto viene una relación precisa y circunstanciada del hecho, porque el derecho penal es de hecho. Relación precisa y circunstanciada, precisa. Eso implica que tienes que consignar el lugar, la hora, el día, el mes, el año. Circunstanciada, cómo se desarrolló ese comportamiento, esa conducta humana, porque cuando decimos conducta es un elemento positivo del delito, ¿no? Conducta, tipicidad, culpabilidad y todo esto, ¿verdad? Entonces, si cumplimos nosotros con esto de la relación circunstanciada, ¿no? Luego ingresamos nosotros una fundamentación de carácter jurídico, que tiene que haber la subsunción del comportamiento humano a la descripción del tipo penal. ¿Cuál es el tipo penal que le atribuimos? Dígalo, cualquier delito. Homicidio, dice, el más facilito, ¿no? El 251 del Código Penal, al referirse al homicidio, entre sus elementos descriptivos está el que matare a otro. Así sencillo, es el más sencillo, ¿no? Hay una sanción de, antes era de 5 a 20, ahora es de 10 a 20 años. El verbo rector es matar. Entonces, describo y tenemos que tomar en cuenta entonces que hubo acá la relación precisa y circunstanciada, que el señor papá, ya la mente, cuando es, que el señor, el cuentito, el chiste, si quiere, qué hizo, cómo hizo, el modus operandi para poder quitarle obviamente la vida. No, fíjense que no es difícil hacer eso. No es difícil. Estás obviamente acá facultado a lo que en materia penal hoy en día se incorpora en esta ley 1970 lo que es el régimen de libertad probatoria. Tal vez también se ha referido el doctor, ¿no? Está establecido el artículo 171 del Código de Procedimiento Penal, 171, régimen de libertad probatoria. ¿Qué implica el régimen de libertad probatoria? A diferencia del procedimiento penal de 1973, que lamentablemente pasaba por una restricción a la libertad probatoria. ¿Por qué? Porque había un filtro para poder admitir a los testigos. Es lo que se denominaba la tacha de testigos. No podían declarar los parientes consanguíneos hasta el 4º grado, afinidad hasta el 2º grado, el amigo, amistad íntima, enemigo, no podían. Hoy en día todo vale. Y es el juez o el fiscal también, dependiendo, el que tiene que, de alguna manera, proceder a la valoración de acuerdo al 173, que luego vamos a hablar sobre el sistema de valoración de la prueba, si es que no ha existido todavía explicación, porque el doctor Omar Orania tampoco tenía tiempo, creo, suficiente como para poder abarcar muchas cosas. Ahora, la querella del 290, artículo 290, ¿no? Querella. ¿Qué es querella? ¿Saben ustedes? ¿Saben qué es querella? Porque todo lo que hablo tengo que saber. Nada que hable, nada que tenga que decir expresable, que si no sé, no tengo que expresarlo. La querella proviene de la mente de qué. Y la única persona que tiene legitimidad para poder quejarse es la víctima. La víctima. O sea, no cualquiera puede interponer una querella, solamente la víctima. Y la víctima la podemos reconocer en el artículo 76 del Código de Procedimiento Penal, en las víctimas de una víctima directa y una víctima indirecta. El padre de la victimología es Benjamin Mendelssohn, ¿no? Si quieren leerlo, léanlo, es interesante su libro de lo que respecta realmente de la victimología, ¿no? Clases de víctimas, todo eso. Disculpen, Benjamín, ¿qué nos dijo? Mendelssohn.
Ven del SOM, así como se pronuncia. Gracias. No, en la querella hay que tener mucho más cuidado, porque hay que cumplir con requisitos, ¿verdad? Si bien no tienes una prueba preconstituida, un principio de prueba, no te preocupes. Porque el procedimiento te permite que interpongas la querella y tengas que anunciar dónde se encuentra su beneficiario. Puede ser que estés acusando de falso y que te dé material ideológico en un documento y está donde la notaria es república. Lo acuso, pero indico que esa prueba está donde da notario para que el fiscal de oficio pueda suscitar entonces cierto tipo de obtención de delito. ¿No? Pero eso vamos a ir aprendiendo en la práctica. Ustedes tienen que antes de pasar, por si acaso. Nosotros dos tendríamos entonces que es de oficio. ¿No? Y cuando decimos de oficio, ¿quién tendría que tener el principio de la oficialidad? El representante del Ministerio Público. No hay otro. No hay otro. El juez no puede, porque el juez está dentro del artículo 286 como funcionario público está obligado a denunciar. ¿Verdad? Y el otro tenemos la intervención preventiva, tal vez. Intervención preventiva. En los casos de vagancia. Ahora, una cosa es una investigación preliminar y otra cosa es diligencia preliminar. Pero los abogados muchas veces no le dan importancia. ¿Por qué? Porque cuando vienen acá se aprenden cositas así, abren su oficina y luego es una acción por repetición. De eso estoy convencido. ¿No? Yo dicto clases de posgrado en otras universidades, pero ahora ya no voy a poder ir a dictar porque el horario de acá me absorbe, porque generalmente son las noches de 8 a 10 de la noche, 2 horas, ¿no? Simón y Patillo, Universidad de Oruro, todo ese asunto virtual. Ahora, lamentablemente, por pasar con ustedes, que es lo que me gusta a mí enseñar, no me gusta la virtualidad. Vamos a estar con ustedes en esto. Hay algo que no les han debido decir, tal vez. Es posible, no sé. A ver, pero vamos a descubrir que es muy importante. Les dijeron, vayamos por parte. Esa denuncia, esa querella, porque es para los dos, por si acaso. ¿Cómo ingresa realmente a la agencia del Estado, es decir, al Ministerio Público? ¿Cómo ingresa? ¿Cuál es el camino, obviamente, para ingresar? ¿Saben ustedes? Porque allá mencionó algo, ¿no? Sí. Ahora, lo que tenemos que nosotros es darle mayor, obviamente, contenido, conocimientos a ello, y tenemos una ley propia de la ley del Ministerio Público, que es la ley 260. Debería existir una asignatura de esta ley, debería existir. Pero no hay, por eso es que nosotros, los especialistas, los que manejamos acá, obviamente, casi de pasada nomás manejamos, porque no podemos quedarnos estudiando esa ley. Debería existir una ley. El Ministerio Público por su importancia, ¿no? Artículo 55, parágrafo 2 de la ley 260. Acá tenemos a otra división, si quieren, que son los fiscales de materia de análisis de causas nuevas. Así completito, por favor, me van a hablar, ¿ya? Fiscal de materia de análisis de causas nuevas. Este fiscal de materia de análisis de causas nuevas es su rol Es su rol de este fiscal. Es decir, cuando tú elaboras la denuncia de una querella en tu oficina, tienes que hacer ingresar entonces a través de la oficina central, acá donde sea, en cualquier departamento. Acá tenemos la Valdivieso, que es la Fiscalía Departamental. Y ahí están, son 3 fiscales de materia de análisis de causas nuevas. El número no interesa, puede haber 4 o 5 después, no interesa. Son de acuerdo a las necesidades y de acuerdo a la voluntad tal vez de los campos del Ministerio Público, porque pasa por ese lado, ¿no? Lo cierto es que esta disposición legal le faculta a esos fiscales hacer un análisis de la prevención penal, como es la denuncia o la querella, para ver si cumple o no cumple con los requisitos formales, por una parte. Por otra, para constatar si esa conducta es típico o no es típico. Porque una conducta típica no puede ingresar, ¿no? Por eso yo lo denomino esto es hacer la labor obviamente de filtro o de aduana. ¿Sí? Lo ilegal no tiene que ingresar, aunque muchas veces esto de la teoría que estoy mencionando es ficción, porque en los casos
Hay cosas truchas que ingresan y hay cosas que bien redactadas no ingresan. No ingresan, te van a observar. Te van a observar. En consecuencia, acá, ese fiscal de materia, a cargo de las causas de análisis nuevo, de causas nuevas, va a hacer un análisis y tiene la facultad, obviamente, de alguna manera, hacer observaciones. Observaciones. Observa porque no hay una relación precisa y circunstanciada en la redacción. Y lo que tienes que es corregir. ¿Cuánto tiempo tienes para corregir? 24 horas. Y si no lo corriges, ¿qué pasa? ¿Tendrás derecho a volver a presentar una nueva denuncia? ¿Cuántas veces? Las veces que me dé la gana. Para que entienda mejor. ¿Sí? Otra cosa es que, llegando obviamente a las 24 horas, pretendiendo subsanar esas observaciones, presentas, ¿no? Puedes indicar, corrige la suma, ¿no? Corrige observaciones. Cumple con las observaciones, también puede ser. Y no cumples, entonces, ¿qué puede hacer el fiscal? Acá viene obviamente una figura que se llama obviamente de, ¿cuál sería? Desestimación. No rechazo, desestima. Entonces, en esto de la desestimación, tienes un plazo de 5 días para objetarla. Fíjense cómo te ha hecho el problema acá. Porque has metido en un problema. ¿Sí? Yo prefiero no llegar obviamente a corregir. Prefiero dejar 3 o 4 días por decirle y ahí volver a hacer nuevamente la denuncia. Pero con estas recomendaciones que no son, sin duda, algo que jurídicamente son aceptables. Otra cosa es que el Ministerio Público, a través de esta oficina, lo que pretende es descargarse, porque está totalmente congestionado en cualquier cantidad de causas. Están con empacho, perdón, no quieren saber más que denuncia. Pero es necesidad, pues, porque no está obviamente permitido la venganza privada, ¿no? Necesariamente tienes que recurrir a la autoridad competente, que no es otra cosa que el fiscal de materia. Pues mucho cuidado con estas cosas. Está bien explicado, ¿verdad? Seguramente el docente. No he venido a tomar el examen al docente, por si acaso digo. Nada que ver. Nada que ver. Pero hay algo que sí esto les va a gustar y esto es algo que las personas y los abogados a veces hacen una buena disgregación y no entienden, yo no sé por qué. Cuando dicto clase de posgrado, abogados, todo, yo dictaba clase en mi oficina, particulares para 12 apóstoles, 12 abogados, antes de la pandemia. Tengo un espacio ahí para dictar clases, los abogados, ellos se organizaban, venían, doctor, vamos a empezar clase. Claro, con pago, ¿no? Pagaban, y pagaban bien. Con ese pago es que me compré este termo, por si acaso ellos está muy bien, pero... Ahora vayamos viendo esto, a ver. ¿En cuántas partes está dividida la etapa preparatoria del juicio? El que no sabe esto, está complicado. ¿Cuántas partes? La fase preliminar. ¿Ah? No, ¿cuántas partes está dividido la etapa preparatoria del juicio? Es la pregunta. Elemental, por si acaso, ¿ya? Aquí vamos a ir haciendo lo siguiente. Acá. Escrito así, 1, 2, 3 y 4. Lo voy a dividir en 4 partes. La primera podemos identificarla como la etapa preparatoria del juicio, ¿verdad? Así es, ¿no? La segunda, el juicio. La tercera, recursos. La cuarta, ejecución de sentencia condenatoria. Ahí están las 4 etapas. Pero para nuestro estudio no puedo dejar yo de transmitirle conocimientos e identificar que esta etapa preparatoria del juicio se encuentra subdividida, y aquí viene el problema, estimados futuros abogados. No hay etapa sobre etapa. Cuando indico que la etapa preparatoria del juicio está dividida en subetapas, son subetapas, no es otra cosa. La sentencia constitucional, la 1036,
sentencia constitucional la 1036 y la complementaria la 52 del 2002, ambas, ¿sí?, establecen esto. A través de un recurso de acción de amparo constitucional que ha sido promovida en la bella ciudad de Santa Cruz de la Sierra. ¿Por qué? Porque era un problema tener que computar a partir de qué momento era la etapa preparatoria del juicio, a partir de qué momento se computaba, tomando en cuenta que tenemos nosotros una investigación preliminar, una diligencia preliminar. Entonces, para poder aclarar las cosas, esas sentencias constitucionales establecen que esta etapa preparatoria del juicio está subdividida, lo voy a ampliar por si acaso, en 3 subetapas: 1, 2 y 3. La primera se llama actos iniciales. Actos iniciales. La segunda se llama actos investigativos, plural, actos investigativos. Actos investigativos. Y la tercera, actos conclusivos. Conclusivos, plural, también vamos a explicar sobre esto, actos conclusivos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando mencionamos los actos iniciales, no es otra cosa que la investigación preliminar que está establecida en el artículo 300 del Código de Procedimiento Penal, ¿sí? Actos investigativos, artículo 300. Este artículo 300, actos investigativos, actos iniciales, el lapsus linguis, actos iniciales, ustedes saben que tiene plazos, ¿verdad? ¿Ah? 20 días, 60 días, 80 días, 120 días. Esos son los plazos, por si acaso. ¿Correcto? Entre los 20 que le otorga al fiscal a los actos iniciales, implica entender que puede él prorrogar a 60. Él puede prorrogar, él, el fiscal. Él va a prorrogar sin ninguna fundamentación o explicación. Más o menos, si queremos entender, es: yo quiero ampliar el juez hasta 60 y se acabó, pero tiene que comunicar, porque ese juez hemos identificado, ¿no? Tomamos en cuenta nuevamente, perdón escrito, de las agencias del Estado, donde existe un fiscal de materia y aquí existe un juez de instrucción en lo penal. Así es, no hay otra. Toda la etapa preparatoria del juicio se va a tramitar, ¿sí?, con estos dos sujetos procesales principales. Artículo 54, acá, y artículo 40 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Atribuciones del fiscal de materia especializado. Y allí el 54 de lo que es las atribuciones del juez de instrucción penal, y una de ellas es decir, control de plazos. De los 20 días, 60 días, 80 días, 120 días. Pero esos plazos había indicado que no es discrecional para el fiscal, sino que el fiscal, para ampliar a 80 días o a 120 días, tiene que fundamentar. A 80 días para poder ampliar, tiene que demostrar el fiscal que se trata de hechos, ¿sí?, de hechos complejos, como pueden ser las organizaciones criminales o las asociaciones delictuosas, como el narcotráfico, tráfico de personas, todo ese asunto, ¿verdad? Y hasta 120 días cuando existe daño económico al Estado. Eso tienen que saber ustedes, sin duda que sí, es parte del examen. Es parte del examen. ¿No? 120 días cuando existe daño económico al Estado, o también cuando se realizan pericias fuera del país. No se olviden, había un proceso, había una grabación de un señor denominado Juan Evo Morales, creo que es, ¿no?, con otro sujeto que es de un sindicato. ¿Recuerdan? En 2019,
cuando había una conversación y dijeron que no debe entrar alimentos, realmente, recuerdo, ¿no? Entonces, para poder determinar si esa voz correspondía a Juan Evo Morales, ¿no? Es que se hizo una pericia, y lo hicieron esa pericia en Colombia, ¿no? Lo hicieron, o sea, hay entonces cierto tipo de estudios que se requiere que eso se los haga, obviamente, fuera del país. Y eso implica entonces un tiempo también para poder determinar. Cuando decimos actos investigativos, no es otra cosa que proceder obviamente a acumular elementos de convicción que sean útiles y pertinentes y lícitos. Triada. Primero es lícito. El orden no importa. Licitud. Prueba útil. Prueba pertinente. Esto de la palabra prueba, por decirles, hay que tener un poquito de cuidado para su uso. Si queremos ser nosotros muy exactos, precisos en este lenguaje del derecho penal, no debemos olvidarnos que para poder entender qué es prueba, podemos recurrir nosotros a José Carrera Tamores en su libro de la prueba, y determina que prueba es todo aquello que confirma o desvirtúa una hipótesis. Esto sirve para poder utilizar en nuestra audiencia, sí. No se olviden que soy muy estricto en lo que corresponde a las audiencias. Aquí vamos a hacer muchas audiencias. Y en el examen, por favor, yo quiero verlos a ustedes así, debidamente vestidos. Por favor, no se incomoden conmigo. Yo creo que todos tienen obviamente una corbatita, con su corbatita acá y adecuadamente, porque hemos perdido eso, lamentablemente. Ya no saben cuando van a la audiencia si es el abogado o es el imputado, ¿verdad? Porque el imputado aparece un acusado más pintudo que el otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? En la católica les digo la fiesta. Los papás se sentían muy orgullosos. Claro, había gente con plata. Era como que estaba yendo a una fiesta. ¿A qué fiesta? Y digo, no, tengo práctica forense penal. ¿Cómo? Sí, en la católica docente realmente nos pide obviamente que tengamos que ir debidamente uniformados. Y es así. No, vestidos adecuadamente. Yo no podría venir aquí, discúlpenme, con gusto. Sería una falta de respeto a ustedes. No lo puedo hacer. Un sábado va a haber con buzo, sí, porque me encanta obviamente estar con ropa liviana, eso sí. Pero todo en su debido momento entonces saben, actos iniciales, actos investigativos y actos conclusivos, ¿no? Cuando nos referimos a los actos investigativos, actos iniciales hemos indicado entonces. ¿Cuál es el primer acto obviamente de inicial, por decirlo? Antes hemos explicado acá esta aduana, este filtro de los fiscales de materia, ¿no? En lo que corresponde obviamente del análisis de causas nuevas. No siempre puede el fiscal llegar a desestimar o a observar, también puede admitir, ¿no? Y cuando admite entonces, el primer acto es que le pone en conocimiento del fiscal al juez inicio de investigaciones. ¿Para qué? Para el control de plazos y todo lo que quieran ustedes. A partir de ahí este fiscal este juez tiene legitimidad para poder hacer el control y cumplir con el rol que le corresponde. A partir de acá, antes inclusive, cuando ingresa una causa a la fiscalía, por decirles así, ya tiene un número de caso. Así te lo observen, te lo desestimen, o sea, es CUT, ¿no? Cuaderno único. Es lo que tenemos en el artículo 280, puede ser, del procedimiento penal. Lo que vamos a realizar nosotros es ya no un expediente, sino un cuaderno de investigaciones. Entonces todo, no me van a cambiar nombre porque yo me nombro. No me van a decir aquí el cuadernillo de investigaciones, no estoy enseñando eso. Cuaderno de investigaciones. Y lo que tiene el juez, ¿cómo se denomina eso? Porque tenemos que saber, de decir que el derecho penal tiene sus nombres propios. ¿Cómo se llama lo que está donde el juez? Cuaderno de resoluciones o de control jurisdiccional. Ante el Ministerio Público, cuaderno de investigaciones. Ante el juez, había sido otro nombre que tiene, ¿no? Es otro nombre.
¿Qué nombre dijo? Cuaderno de... Cuaderno de resoluciones o cuaderno de control jurisdiccional. Control jurisdiccional. Cuando nos referimos a la jurisdiccionalidad, implica entender del juez. Pregunto, ¿un juez de instrucción o penal es más, un tribunal de sentencia es más superior que el juez de instrucción o penal? Vamos a dejar tarea pendiente para el día jueves y eso es, no es así. El día jueves les voy a indicar porque es importante para conocer sobre esos aspectos de los medios de impugnación. Hemos indicado respeto en la hora de ingreso y respeto en la hora de la salida. Yo no puedo llegar 20 minutos tarde y les digo que yo llegué tarde 20 minutos, buscando 20 minutos, es un abuso total. Les agradezco, espero que esta clase les sea muy útil. La dinámica, ahí más o menos puede ser la, pero con el compromiso de que ustedes deben salir de acá, radicando ya el proceso de tengan el descanso, nos vemos. El examen, por favor.